Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cuentos para Dormir. La historia que les traigo hoy es una de esas que hielan la sangre, un viaje a la mente de un hombre cuya vida de miseria y resentimiento lo transformó en una bestia. Cómo un joven con sueños de ser artista se convierte en uno de los peores criminales de la historia de Corea del Sur. Quédense hasta el final, porque los detalles de este caso son realmente impactantes y revelan la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Dong Chon nació el 18 de abril de 1970 en Goyang, Corea del Sur. Sus padres eran obreros y su familia siempre vivió sumida en la precariedad y la pobreza. Su padre, un adicto al alcohol y al juego, maltrataba con frecuencia a su esposa e hijos. Era un veterano de guerra que había recibido una considerable compensación al finalizar el conflicto, pero la quemó por completo en apuestas y juegos de azar. Cuando Dong Chon tenía solo 8 años, sus padres se separaron. Su madre, buscando una nueva vida, lo abandonó a él y a sus 2 hermanos menores al cuidado de su abuela para casarse con otro hombre. Tiempo después, su padre se los llevó a vivir con su nueva familia, pero el infierno continuó. La madrastra no sentía ningún afecto por ellos y los maltrataba con insultos y agresiones. La nueva familia, al igual que la anterior, vivía ahogada en la miseria y las deudas, en un barrio marginal para trabajadores pobres en el distrito de Mapo, en Seúl. Debido a su precaria situación familiar y a su carácter introvertido y silencioso, Dong Chon fue constantemente acosado durante su etapa escolar. En sus momentos de desesperación y estrés, encontraba un refugio en la pintura. Tenía un talento natural para el arte y soñaba con convertirse en un pintor profesional. Quería matricularse en la prestigiosa Escuela Superior de Arte de Anyang, pero su familia no podía permitirse pagar la matrícula, por lo que tuvo que renunciar a su único sueño. En 1985, su padre falleció repentinamente en un accidente de tráfico, hundiendo a la familia aún más en las dificultades económicas. Creciendo en la pobreza, siendo siempre el blanco de las burlas y sin poder perseguir su vocación, Dong Chon se dio cuenta de una cruda realidad. En esta sociedad, el dinero lo es todo. La tristeza y el dolor acumulados durante años se transformaron lentamente en una ira incontenible, en un odio profundo hacia los ricos. Llegó a la convicción de que ellos eran la causa de la injusticia social y de su propia vida desgraciada. Incapaz de seguir su sueño artístico, Dong Chon se inscribió en una escuela de formación profesional. Fue durante esos años de estudio cuando su carrera criminal había comenzado. En 1988, con 18 años, le robó una guitarra y una grabadora a un vecino adinerado. Fue atrapado y enviado a un centro de detención juvenil, lo que provocó su expulsión de la escuela. Tras esa primera detención por un robo menor en 1988, la espiral delictiva de Dong Chon se aceleró vertiginosamente. Empezó a robar objetos de mayor valor, desde dinero en efectivo y cámaras fotográficas hasta automóviles. En 1991, conoció a una masajista llamada Hwan Mo y comenzaron una relación. Poco después, se casaron y tuvieron un hijo. El 23 de junio de 1994, Dong Chon robó una cámara y $500 de la casa de su casero. Fue arrestado y sentenciado a 10 meses de prisión. Tras su liberación, entre 1995 y 2000, Dong Chon entró y salió de la cárcel en múltiples ocasiones por delitos como robo de coches, distribución de material para adultos e incluso por hacerse pasar por policía. Durante todo ese tiempo, su esposa aguantó y permaneció a su lado. Sin embargo, la gota que colmó el vaso llegó en el año 2000, cuando Dong Chon fue arrestado por un terrible acto contra una joven de 15 años y sentenciado a 3 años de prisión. Su esposa, incapaz de soportar más, le pidió el divorcio. Durante sus años en prisión, el resentimiento de Dong Chon hacia los ricos se hizo aún más profundo y tóxico. Creía firmemente que ellos eran los culpables de todas las miserias que la gente pobre como él tenía que soportar.
Leyó un artículo sobre un asesino en serie, Jong Do-young, quien había acabado con la vida de 9 personas adineradas en Gangnam entre 1999 y 2000. Se cree que esta historia fue la chispa que encendió la llama de los terribles actos que cometería después. En la cárcel, también desarrolló un odio visceral hacia las mujeres. Consideraba que su esposa era una mujer inmoral que lo había abandonado en su peor momento. Quería vengarse y planeó acabar con ella en cuanto saliera en libertad. En septiembre de 2003, Dong Chong fue puesto en libertad y se instaló en un pequeño apartamento en Seúl. Su ex esposa, sin sospechar la macabra intención que albergaba, accedió a que viera a su hijo. Fue una trampa mortal. Acabó con la vida de su exmujer y de su exsuegra. El nuevo esposo de ella, al llegar a casa, se encontró con una escena de pesadilla, quedando atormentado por el remordimiento de no haber podido proteger a su familia. Menos de una semana después, el 16 de octubre de 2003, Yoo Jun-hee, la esposa de un millonario que vivía en la exclusiva zona de Samsung, fue atacada de forma similar mientras estaba sola en su casa. En los 3 casos, la policía se encontró ante un muro. No había arma del crimen, el motivo no estaba claro, y las víctimas habían sido eliminadas con un objeto pesado en la cabeza. Sin embargo, una pista crucial los conectaba. Las huellas de zapato recogidas en las 3 escenas del crimen coincidían. La policía comenzó a sospechar que se enfrentaban a un asesino en serie, pero decidieron no hacer pública esta información para no sembrar el pánico entre la población. Un mes después, el 18 de noviembre, la ama de llaves Bae Ryan abrió la puerta a un extraño. En ese instante, Dong Chon le puso un cuchillo en el cuello y la obligó a llevarlo hasta el dormitorio principal. Allí encontró al dueño de la casa, Kim Jong-suk, durmiendo, y lo atacó con un martillo hasta quitarle la vida. La ama de llaves, aterrorizada, dejó rápidamente al bebé de la familia en el sofá, lo cubrió con una manta y segundos después también fue asesinada. Dong Chon intentó abrir la caja fuerte, pero no lo consiguió y terminó cortándose la mano. Para borrar las huellas de lo ocurrido, prendió fuego a la casa antes de huir. Afortunadamente, los bomberos llegaron a tiempo y lograron rescatar al bebé con vida. Sin embargo, esta vez una cámara de seguridad captó la imagen de Dong Chan cuando salía del lugar. Los familiares de las víctimas lo reconocieron, ya que llevaba puesto un abrigo que pertenecía al padre de la joven dueña de la casa. No obstante, la grabación solo mostraba su espalda, por lo que la policía no pudo identificar su rostro. Las autoridades hicieron público el video con la esperanza de obtener pistas, pero nadie aportó información útil. Probablemente, esa exposición hizo que Dong Chon se sintiera vigilado, porque después de aquel crimen no volvió a atacar en barrios adinerados. Sin embargo, su sed de sangre no se apagó. Se dio cuenta de que cuando las víctimas eran personas ricas, la policía ponía todos sus recursos en la investigación. Entonces, decidió cambiar de objetivo. Ahora iría tras quienes la sociedad despreciaba y cuya desaparición pasaba inadvertida: las trabajadoras sexuales. Para ello, fabricó una placa policial falsa y se hacía pasar por detective. Con ella recorría los barrios rojos de la ciudad, extorsionando tanto a las mujeres como a los proxenetas. También comenzó a frecuentar esos lugares como cliente. A diferencia de otros hombres que solían contactar a través de intermediarios para concertar encuentros, él mismo llamaba y ponía condiciones muy específicas. Pedía chicas jóvenes, atractivas, de cabello largo y sobre todo de complexión pequeña. Nadie imaginaba la razón macabra detrás de esas exigencias aparentemente inofensivas. El 16 de marzo de 2004, Dong Chun contactó a un servicio y citó a una joven en un centro comercial. Luego la llevó a su apartamento. Tras consumar el encuentro, la arrastró al baño, cerró la puerta y la golpeó con un martillo hasta matarla. Como vivía en un 3er piso, no podía deshacerse del cuerpo fácilmente. Usó una sierra para desmembrarlo y repartió las partes en bolsas de basura negras.
Para ocultar el olor, añadió kimchi en descomposición y dijo a los vecinos que era simplemente comida echada a perder. Encontró un área boscosa y apartada detrás del templo Bongún, donde enterró los restos. Para no confundirse en el futuro, marcaba los lugares con tapones de botellas. Poco después, a inicios de abril de 2004, compró unas pastillas en la farmacia Besang Plaza. Al descubrir que eran falsas, estalló en furia. El 13 de abril regresó al local, fingiendo ser policía, y acusó al farmacéutico Jen Sun-ah de vender medicamentos adulterados. Le mostró su credencial falsa, pero el dueño sospechó de inmediato y exigió ir a la comisaría para verificarla. Al ver que su plan de extorsión había fracasado y que Jen había visto su rostro, Dong-chun decidió silenciarlo. Lo esposó, lo obligó a subir a su propio camión y lo llevó a un descampado, donde lo mató brutalmente antes de prender fuego al vehículo. Mientras tanto, su ritmo de asesinatos contra las trabajadoras sexuales se intensificaba. Muchas de estas mujeres vivían solas, sin contacto con sus familias, y su desaparición rara vez llamaba la atención. Los proxenetas preferían guardar silencio para no tener problemas con la policía ni perder ingresos. Esa indiferencia social convirtió a estas mujeres en víctimas fáciles para criminales como Dong-chun. Entre marzo y julio de 2004, en apenas unos meses, cometió 18 asesinatos con el mismo patrón. Los proxenetas comenzaron a preocuparse seriamente al notar la desaparición de tantas chicas sin explicación. Para no ser descubierto, Dong-chun usaba distintos nombres y números de teléfono cada vez que contactaba a un nuevo servicio. El 15 de julio de 2004, la arrogancia de Dong-chun lo llevó a cometer un error fatal. Volvió a llamar a una agencia de acompañantes para solicitar sus servicios. Sin embargo, no contaba con que el gerente del lugar reconocería el número de teléfono. Era el mismo número de una de las chicas que había desaparecido misteriosamente. Con el corazón en un puño, sospechando que este hombre estaba detrás de todo, el gerente no dudó y llamó a la policía. La policía le pidió su colaboración para tenderle una trampa, usando a otra chica como señuelo. Siguieron a la joven hasta un pequeño parque cerca de una universidad, conteniendo la respiración. Pero, para su frustración, la chica regresó al poco tiempo. Les dijo que el cliente la había rechazado por ser demasiado alta. Era escalofriante, pero Dong-chun prefería a mujeres de baja estatura, pues le resultaban más fáciles de someter y, posteriormente, desmembrar. Sin darse por vencido, el gerente coordinó la visita de otra chica que encajaba con sus terribles preferencias. La policía esperó, la tensión flotando en el aire, hasta que finalmente Dong-chun apareció. En un rápido movimiento, lo sometieron y le pusieron las esposas. Sin embargo, en ese momento no tenían ni la más remota idea de que habían capturado al asesino en serie que aterrorizaba la ciudad. Creían que era simplemente un criminal involucrado en una red de trata de personas. Lo llevaron a la comisaría para interrogarlo, y fue allí donde el horror se desató. Para el total asombro de los oficiales, Dong-chun confesó con una frialdad pasmosa ser el autor de los 4 crímenes ocurridos en el barrio Enerado. A pesar de su confesión, la policía no le creyó del todo. Pensaron que simplemente estaba delirando. Con una calma que helaba la sangre, Dong-chun pidió una hoja de papel. En ella comenzó a hacer una simple suma que culminó en la cifra 26. Miró a los policías y les dijo: «Ese es el número total de personas a las que les he arrebatado la vida». Luego hizo una petición extraña. Quería ver a su madre. La policía accedió y cuando su madre llegó a la comisaría, Dong-chun le confesó con la misma frialdad que había asesinado a muchísima gente y que esa era la razón de su detención. El impacto de la noticia fue tan brutal que su madre se desmayó en el acto y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital. Más tarde, los agentes lo llevaron al área de Gogidong, pidiéndole que les mostrara la casa donde ocurrieron los crímenes.
Pero en ese momento, Dong-chun pareció haber cambiado de opinión sobre su confesión. Empezó a jugar con ellos, llevándolos deliberadamente a casas equivocadas y proporcionando detalles falsos. Una vez más, la policía cayó en su trampa, concluyendo precipitadamente que no era el asesino, sino un enfermo mental, y bajaron la guardia por completo. De vuelta en la comisaría, Dong-chun llevó su manipulación a otro nivel. Fingió sufrir una violenta convulsión epiléptica y suplicó que le quitaran las esposas. Los detectives, alarmados, se las quitaron de inmediato y lo sentaron en una silla para que descansara. Y entonces, por una razón increíblemente absurda y negligente, todos los oficiales salieron de la sala de interrogatorios, dejándolo completamente solo. Sin ninguna dificultad, Dong-chun se escabulló, escapó del departamento de policía de Seúl y convirtió a toda la fuerza policial en el hazmerreír del país. Dong-chun corrió a su casa para destruir todas las pruebas que lo incriminaban. Mientras tanto, la policía de Seúl, dándose cuenta de su garrafal error, desplegó un operativo masivo por toda la ciudad para recapturarlo. Afortunadamente, unas 12 horas después, lo encontraron de nuevo mientras cruzaba la calle en un barrio rojo, y lograron detenerlo. Esta vez, la historia fue diferente. Dong-chun confesó haber acabado con la vida de 26 personas en total. Dibujó con una precisión escalofriante los planos de las 4 casas que había atacado en los barrios ricos. Describió meticulosamente cada detalle, la posición de los muebles, y proporcionó información sobre las escenas del crimen que solo el asesino podría conocer. Finalmente, guió a los detectives y a la policía a un bosque detrás del templo Bongen, el lugar donde había enterrado a sus desafortunadas víctimas. Ante el shock y el horror de todos los presentes, la policía desenterró 18 cuerpos de aquella fosa común. Mientras exhumaban los restos de las pobres chicas, notaron un detalle macabro. Todas tenían el pelo largo y recogido con una goma elástica. Dong-chun confesó que les ataba el cabello después de desmembrarlas para poder colgarlas y facilitar el drenaje de la sangre. También hizo la espeluznante declaración de haber consumido partes de los órganos de 4 de sus víctimas. Algunas fuentes sugieren que Dong-chun usaba un impermeable amarillo durante sus terribles actos para evitar mancharse de sangre, pero este detalle nunca ha sido confirmado. En un giro más del caso, Dong-chun confesó el asesinato de una mujer en Imundong. Sin embargo, poco después se retractó, afirmando que la policía de Seúl lo había sobornado para que confesara a cambio de la promesa de mantener económicamente a su hijo hasta la universidad. El Departamento de Policía de Seúl tuvo que soportar una avalancha de críticas públicas por su falta de profesionalidad y su chapucera gestión del caso. El punto de ebullición llegó cuando la madre de una de las víctimas, llena de dolor e ira, se abalanzó sobre Dong-chun con un paraguas para intentar quitarle el sombrero que cubría su rostro. En un acto de increíble insensibilidad, un oficial de policía la derribó al suelo de una patada. Este incidente fue tan vergonzoso que provocó que ninguno de los miembros del equipo de investigación recibiera reconocimiento alguno, a pesar de haber resuelto un caso tan importante. Incluso después de su captura, Dong-chun nunca mostró el más mínimo rastro de arrepentimiento. Al contrario, se mostraba arrogante y orgulloso de los crímenes que había cometido. Admitió ante el tribunal que la única vez que sintió un escalofrío fue cuando, mientras desmembraba a una de sus víctimas en el baño, su propio hijo lo llamó por teléfono. Cuando un periodista le preguntó qué sentía por sus crímenes, Dong-chun respondió con una serie de comentarios delirantes, misóginos y llenos de soberbia que fueron retransmitidos a toda la nación. El 13 de diciembre de 2004, Dong-chun fue declarado culpable del asesinato de 26 personas y sentenciado a la pena capital. Actualmente, se encuentra recluido en la prisión central de Seúl. Y así concluye la aterradora historia de Dong-chun, un caso que sacudió a toda una nación no solo por su brutalidad, sino también por la incompetencia que lo rodeó. ¿Qué piensan ustedes sobre este caso?
¿Creen que la negligencia policial jugó un papel crucial en la cantidad de víctimas? Si esta historia te ha impactado y quieres seguir descubriendo los casos más oscuros, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal Cuentos para Dormir y compartir este video. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.